Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente agradecerles su presencia. Habíamos creído pertinente en este marco de la pandemia que se nos ha limitado muchísimo la presencia física, obviamente aprovechar de la tecnología, ¿no? Y creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso nos ha hecho más ágiles en cuanto a las videoconferencias, ¿no? Mucha gente que de pronto no estábamos acostumbrados al Zoom, al Gmail o al Skype, creo que ha sido necesario. Y conjuntamente con Patricia y el equipo de IVOS, habíamos pensado que este medio se puede aprovechar, pues, para compartir las experiencias de un tema que es mundialmente conocido, pero que a la vez prácticamente desconocido hasta hace pocas semanas, meses, ¿no? Y eso hace la necesidad de, en el marco de generar medicina con evidencia, compartir las diferentes experiencias y eso vaya generando lo que se llama en derecho jurisprudencia, ¿no? Eso vaya generando lecciones aprendidas para quienes de una o de otra manera ya lo pusieron en práctica, pueda servir estas lecciones aprendidas para quienes de pronto estamos en un proceso también de aprendizaje. Manejo de pacientes críticos con COVID-19, ¿no? En donde el doctor Paul Santillán nos va a exponer su experiencia. Y lo que queríamos aprovechar es para quienes sobre todo estamos en la Amazonía y que de pronto estamos acompañando a los procesos de gestión sin estar necesariamente dentro de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y habrá momentos también para lograr congregar a estos compañeros que ahora están batallando. Y sí, compartirles que un compañero que tenía el compromiso de estar aquí, ahora mismo tuvo que regresarse a la unidad de cuidados intensivos porque se le estaba complicando su paciente, ¿no? Y se había excusado y le dije que es perfectamente entendible, ¿no? Entonces, va por ahí, compañeros, de este primer ejercicio que tenemos, compartir con un prestigioso expositor y luego ya tendremos la oportunidad también al interior nuestro de continuar con este trabajo y ver también cuáles son las experiencias que tienen en los hospitales de la Amazonía, ¿no? La Guaglio, Coca, Tena, Puyo, Maca, Zamora. Y yo creo que bien, y está bien empezar así, ¿no? Esta es una pequeña introducción, consciente que si bien tenemos el sesgo de ahorita de trabajar con pueblos y nacionalidades indígenas, sobre todo en la Amazonía, no quita pues que la actividad beneficia al conglomerado médico y por ende a los pacientes que ahora necesitan de sus conocimientos, ¿no? Eso es, compañera Patricia, compañero eh, Daniel, anfitriones de esto, pues y compañero Paul, bienvenidos y bienvenidos a todos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Patricia, Voy a si quieres empezar. hacer la presentación del compañero Sí, expositor. con mucho gusto. Para mí será un honor. Buenas tardes con todos y todas. Me presento, soy Patricia Granja, médica, máster en salud pública y ahora parte del equipo consultor de IVOS y TOA, que es el proyecto Todos los Ojos de la Amazonía, que tiene como objetivo proteger el bosque amazónico, principal objetivo, y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Ecuador y Perú. Están también mis compañeros de la consultoría, Carlos Gutiérrez y Catalina Campo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El objetivo de IVOS y TOA es poder generar un modelo de gestión en salud, generar la ruta de la salud para pueblos y nacionalidades amazónicas con un paso a paso de la atención. Trabajamos en 3 ejes principales: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la ruta en sí, que es la respuesta de los establecimientos de salud, y también la coordinación para el manejo y la realización de pruebas diagnósticas, que
que esta ruta para la salud sirva no solo para la coyuntura en COVID, sino que podamos generar un modelo que luego quede para el manejo de otras patologías. Ustedes saben que ahora está el momento de responder a la pandemia, pero que seguimos teniendo mujeres que se embarazan, niños que necesitan atención, patologías agudas y patologías crónicas. Como parte del rol de fortalecer los restablecimientos, y agradecemos a Alfredo Amores, el delegado oficial de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, su participación aquí, creemos pertinente ir generando microredes y redes de profesionales para, como hemos conversado con el doctor Santillán, para tratar de responder a las varias inquietudes del manejo clínico que tenemos al momento. Lamentablemente con COVID y con el nuevo coronavirus tenemos muchas más preguntas que aseveraciones y que respuestas. Así que queremos agradecer al doctor Paul Santillán, que es el jefe médico de la unidad del paciente crítico de adulto en el Hospital Clínico Viña del Mar. Paul trabaja en Chile, pero es ecuatoriano. Él es médico de la graduado en la Universidad Central del Ecuador, realizó sus estudios de posgrado en medicina crítica en Valparaíso y en Bélgica también, y es jefe de la unidad desde hace algún tiempo. Entonces, lo que queremos es que Paul nos comparta su experiencia, luego abrir un foro de preguntas, porque estoy segura que muchas de las personas que nos acompañan tienen muchas preguntas en relación al manejo clínico y la gestión en sí también de las unidades de paciente crítico, y luego dejar abierta la posibilidad de que sigamos realizando eventos como este y vayamos acercándonos y aprendiendo en el camino y haciendo en el camino también. Así que sin más, Paul, muchísimas gracias una vez más y te dejo con tu presentación. Ok, muchas gracias, Patti, gracias a todos por la presencia. En realidad, bueno, para mí es muy agradable poder compartir lo que vamos a hablar un poquito. El tema, como dicen ustedes, lamentablemente ahí se está generando recién la evidencia. Eh, Hay muchas experiencias desde China, después tuvimos Italia, Francia y todos los que han venido reportando cosas, y de ahí nos hemos ido pegando para tratar de crear la nueva experiencia nuestra en realidad. Eh, Lamentablemente también utilizamos la experiencia de Guayaquil en el hecho de con esta tecnología, los chats y el WhatsApp y etcétera. Tuvimos también relación con la gente que estaba en Guayaquil y nos mostraron cómo les fue allá, y con esa base fuimos creando algo para prepararnos nosotros acá. Y con eso, bueno, yo les voy a hacer una presentación que en realidad es bastante superficial de lo que estamos haciendo. No sé si ahí se ve. No sé si ven ahí. Todavía no Entonces, podemos compartir. falta compartir entonces. Vamos a compartir ahí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora la vemos. Perfecto, gracias. Ya, muy bien. Bueno, y como les decía, básicamente lo que vamos a hablar un poquito es de la experiencia que hemos tenido acá. Eh, Recalcarles nuevamente que el hecho de la evidencia como tal científica se sigue creando, y ustedes cada vez ven en todas las noticias, revistas científicas, que todo lo que se pensaba cada vez se sigue desmintiendo y cada vez siguen diciendo que un fármaco o el otro no sirve. Lo que se ventilaba de una forma, lo que se utilizaba ciertas drogas para el manejo del paciente, cada vez sigue desmintiéndose, como les cuento, y por lo tanto lo que finalmente llegamos a hacer es manejar personalizadamente cada enfermo, teniendo una base sí fisiopatológica, y ver cómo nos va. En este momento nosotros acá en la clínica recién estamos entrando al pic de ingresos por pacientes COVID. Santiago de Chile, como no sé si saben, ya en este momento está copada las camas críticas. Nosotros en Viña del Mar partimos en esta semana el pic. En este momento ya tengo copadas las camas UCI. Tuvimos que crear nuevas camas, como les voy a contar. Así que más o menos esta presentación lo que va a buscar es contarles esa historia, ¿sí? Y por eso, bueno, ahí dice algo del manejo de pacientes críticos COVID-19. Como es una historia, partimos más o menos en marzo, cuando ya nos enteramos de todo el tema que pasaba después de China, y cuando empezó a partir la alarma en Italia y Francia y España. Básicamente lo que hicimos fue tratar de organizar a nivel del hospital. Nuestro hospital clínico es en realidad una clínica privada pequeña, tenemos 100 camas,
pero la parte más hipertrofiada de la clínica es la unidad de paciente crítico, donde tenemos 26 camas. Entonces, la organización, básicamente el director rápidamente, junto con la voz de alarma de la unidad de cuidados intensivos, se empezó a crear esta organización y se llamó una organización administrativa, algo de logística y lógicamente la parte asistencial, porque lo que se veía venir era definitivamente un nuevo tsunami o un gran terremoto. En ese contexto, esta organización administrativa buscaba tratar de conseguirnos y mantener operativa la clínica, que como es privada, depende de los ingresos para generar la parte de, ¿cómo se llama?, de recursos para seguir manteniendo la clínica, la parte logística para que no se nos acaben los equipos de protección personal, tratar de comprar más materiales, etcétera, y lo nuevo que venía generándose con esta epidemia, con esta pandemia, perdón. Y a eso, lógicamente, la organización asistencial, que somos todos el equipo de médicos, enfermeros, paramédicos y personal de aseo, para tratar de garantizar el buen funcionamiento del paciente COVID. Entonces, para eso, la organización del hospital clínico, después en la parte asistencial, viendo lo que seguía pasando, armamos un grupo que se llamó el famoso Comité COVID, donde tratamos de poner la gente que va a estar directamente involucrada en esta epidemia, en esta pandemia, y así pusimos, por ejemplo, la enfermera encargada de la infección intrahospitalaria que se encargó y que se está encargando todavía de generar todos los aislamientos en conjunto con todo el resto del comité, los aislamientos y los flujos desde la entrada de la urgencia a la UCI, de la UCI a la sala y de la sala a su casa de los enfermos, para tratar de evitar o de controlar la infección, sabiendo que este COVID o el SARS-CoV-2 es bastante contagioso dentro de las unidades hospitalarias. A eso tenemos también la gerente de procesos clínicos, que es la encargada directamente de todo el personal de la clínica, más todo lo que son insumos. Entonces, esta persona, que es una enfermera, ella apoyó totalmente en la consecución y capacitación de enfermeros de otras ramas, de otras unidades de la clínica, para tratar de garantizar el proceso. El director médico, lógicamente, para tratar de organizarnos en el tema urgencias, básicamente, porque teníamos que alinear toda la clínica para que sea una sola voz y un solo manejo del COVID. A eso se sumó el jefe médico también, y que también es presidente del comité de ética, porque sabíamos que, si bien todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos a tener que tomar decisiones de quién se va a beneficiar de la terapia intensiva, quién se va a beneficiar de un ventilador o quién ya no podemos seguirle brindarle la atención. Por lo tanto, es parte de este comité. Luego el químico farmacéutico, lógicamente, para conseguirnos todo lo que son los fármacos y estar atentos ante el hecho de que posiblemente íbamos a presentar un déficit de fármacos, que en este momento ya lo estamos teniendo, y por lo tanto en marzo ella ya tenía que ir previendo lo que venía para estos meses. Y bueno, y de ahí directamente la parte asistencial, que fue el médico de la unidad de paciente crítico, y posteriormente le unimos al jefe de la unidad de urgencia para, como les contaba, tratar de manejar una sola voz, un solo sistema de atención, una sola forma de diagnóstico y una sola forma de atención desde que el enfermo entraba a la urgencia. Así que después de eso se creó básicamente nuestro protocolo y lógicamente las actualizaciones, que ya en este momento vamos con 3 actualizaciones, porque como ustedes saben, el primer protocolo que se derivó de Wuhan, después apareció la experiencia italiana y española principalmente, con algo de lo que fue la experiencia del Reino Unido, y a eso le sumamos la mala experiencia de Ecuador. Con todo eso hemos ido creando nuestro nuevo protocolo. Al ver esto y la misma experiencia, partimos con una capacitación ya del equipo en la posición del equipo de protección personal, que creo que es la parte más importante para evitar el contagio dentro del hospital. Y ahí fue la enfermedad de infección intrahospitalaria la que generó todo un estudio de todo lo que se reportaba a nivel internacional y para tratar de aterrizar la mejor evidencia, para no llenarnos de equipos de ¿cómo se llama?, seres astronautas, etcétera, y tratar de utilizar lo que se podía y evitar también no quedar desabastecidos rápidamente. Al mismo tiempo partió la capacitación de enfermeros y paramédicos de apoyo,
porque como les contaba, si bien tenemos unas 26 camas, pero rápidamente teníamos que hacer una división de unidades y para eso íbamos a necesitar más personal. En ese contexto se trató de bajar personal de salas de medicina interna, de cirugía y básicamente de atenciones de apoyo diagnóstico como era rayos, endoscopía, etcétera, para que vengan a apoyar acá y para eso necesitaron una capacitación rápida de lo que va a ser los pacientes críticos. A eso se sumó que el médico de la urgencia los capacitamos también en lo que fue instalación de catéteres percutáneos y el manejo de ventilación no invasiva para tratar de ganar tiempo del paciente en la urgencia hasta que logre entrar a la UCI y algunos que puedan ser médicos de apoyo de la misma UPC, de la unidad de paciente crítico. A eso después utilizamos y armamos el protocolo ya de la atención del enfermo en urgencias, después de haberlos capacitado, después de tener todo claro lo previo, armamos un protocolo de atención para cuando empiecen a llegar los enfermos. Bueno, con esa parte vino lógicamente la evidencia que empezó a aparecer, evidencia desde Wuhan, como les contaba, apareció finalmente la fisiopatología, que si bien fue rápida, pero de a poco se fue entendiendo el tema del SARS-CoV-2 y sus receptores de la angiotensina, y ver cómo era la magnitud del daño y por qué se explicaba tanta mortalidad rápida, especialmente en Guayaquil, viendo cómo se afectaba rápidamente pulmón, de ahí pasaba incluso hígado, algunos tenían manifestaciones intestinales, otros miocarditis, etcétera, pero con esta fisiopatología todo se sabía que partía a nivel pulmonar. Así que vimos también el hecho de esas formas de presentación ya descritas en todo lado, que era la forma severa, que era el hiperaguda, que más se veía en estos médicos que estaban expuestos directamente a enfermos que venían muy infectados, y la presentación habitual en días, que primero venía un cuadro, bueno, recordemos que había el 80% de personas que pueden estar asintomáticos, pero los que presentaban enfermedad, teníamos esto, se presentaba en días. Sus primeros días con un cuadro respiratorio, o básicamente a nivel pulmonar definitivamente, pero después venía esta otra fase que era ya la respuesta inflamatoria propia del enfermo. A la primera parte le podríamos llamar la parte viral y la segunda la parte de respuesta inmunitaria. Y esta segunda respuesta inmunitaria definitivamente es la que mataba más enfermos. Entonces, con ese contexto tratamos de identificar cómo hacer para que los enfermos rápidamente tengamos un diagnóstico y poder hacer un screening y definir qué hacíamos con los enfermos cuando lleguen a la urgencia. La evidencia muestra que definitivamente las imágenes pulmonares, todos los enfermos que van a tener cuadro de COVID tienen algo a nivel pulmonar, como les contaba previamente. El TAC de tórax definitivamente fue nuestro uso o nuestra imagen, y que en este momento todo paciente que llega a la urgencia con sospecha, con cualquier cuadro clínico, como ustedes saben, no todos son respiratorios, hay algunos que son intestinales, otros solo cefalea, etcétera, parten con un cuadro de TAC de tórax, con un escáner de tórax. Con eso definimos básicamente si hay o no hay neumonía COVID. Y les cuento desde ahora, varios pacientes han estado asintomáticos, pero el escáner ya muestra las imágenes típicas de la neumonía COVID. A eso le sumamos un laboratorio básico, que coincidía en un hemograma, un dímero D, gases arteriales y LDH. La idea es tener el menor tiempo posible en la urgencia, evitar el menor contacto con nuestro equipo de la urgencia y personal, y tratar de rápidamente subir o rápidamente dar de alta al enfermo. ¿Por qué el hemograma, el dímero D, gases arteriales y LDH escogimos de todo lo que venía en la evidencia? Básicamente porque el hemograma se ha demostrado que el paciente con COVID, vamos a tener dos presentaciones, la clásica que va a estar con una linfopenia, hablando mucho de la enfermedad viral, o la otra que era el paciente que ya estaba sobreinfectado o en un proceso muy inflamado, que era básicamente cuando viene con leucocitosis. La otra, el dímero D, que también está reportado a nivel mundial, la interleuquina 6 es como el principal factor de inflamación y de deterioro de los enfermos, y como se veía también en los estudios internacionales, el que se equivalía, básicamente era el dímero D. Iban a la par la subida de interleuquina D con la subida de dímero D. Y por eso pedimos el dímero D para saber exactamente si el paciente tenía riesgo o no. Los gases arteriales, lógicamente, buscando la falla respiratoria, y la LDH indicando el daño pulmonar. Con este grupo de exámenes rápidamente diagnosticamos
la presencia de COVID y la gravedad. Con eso encontramos tres posibilidades, y que fue la primera, fue el TAC normal y laboratorio normal. Pero si tenía clínica, dícese fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero su TAC normal y el laboratorio estaba normal, este enfermo decidimos mandarlo a la casa y con controles, con llamado diario de una enfermera para ir vigilando cómo era su evolución y viendo básicamente signos de riesgo. Le preguntamos todos los días si está con fiebre, si está polimneico, si se cansa al caminar. Preguntas muy, muy fáciles de responder, pero que nos dan signos de alarma. Hasta el momento, que son 22 pacientes que fueron dados de forma así, de alta desde la urgencia, hasta el momento todos ellos, si bien casi todos, si no me equivoco, salieron positivos con COVID, pero todos anduvieron una evolución normal en casa, 7 días y después evolucionaron bien. El segundo grupo fue el TAC compatible con infección viral, y en ese momento, cuando el médico de la urgencia veía el TAC viral, TAC con infección viral, rápidamente llamaba a la UCI. En conjunto, sin evaluación directa, solo por vía de imagen y de laboratorio, decidíamos el ingreso a la unidad de corte, que ya les voy a explicar después qué es lo que hicimos con la unidad. Con ese hecho, lo que hicimos fue tratar de pillar lo más tempranamente posible al paciente con COVID, con la neumonía empezando antes de la falla respiratoria. Y la otra cosa fue el TAC, que no era compatible, pero con un laboratorio alterado. En ese momento, en conjunto con el médico de la urgencia, con los de la UCI, rápidamente evaluábamos y decíamos, este paciente no es COVID, pero lo más seguro que sí tiene una patología grave, que hay que buscarla. Y en ese momento de la patología grave que había que buscarla, decidíamos ingreso, pero a la sala que no era COVID. Con eso, como les digo, la idea es tratar de disminuir los tiempos en urgencia y facilitar los ingresos. Ahora, ya con esa base venía la siguiente parte, que fue nuestro protocolo ya en UCI COVID. El protocolo, como les digo, hay muchos protocolos en la literatura, tratamos de aterrizarlo a lo nuestro, y en ese contexto las cosas más importantes fue primero el equipo de protección personal. Como se han dado cuenta, casi todas las infecciones y todos los problemas que ha habido ha sido por falta de este equipo de protección personal. Así que se utilizó la evidencia más los lineamientos del Ministerio de Salud de acá de Chile para tratar de garantizar nuestro equipo de protección, y que hasta el momento ha funcionado. Como les digo, si bien estamos partiendo, apenas vamos con 35 enfermos, a pesar de que ya está llena la UPC, pero hasta el momento no tenemos contagio dentro del personal. Después vino el tema del respetar áreas limpias, crear los flujos, etcétera, que hasta el momento también vamos bien. Y el objetivo definitivo, minimizar la infección del personal con este protocolo. De ahí vienen los tratamientos ya específicos del paciente con COVID. Como les decía, nosotros vamos a tener dos tipos de ingresos. Un paciente que va a llegar con una neumonía COVID, una neumonía que puede estar ya con falla respiratoria, o el otro paciente que ya viene de plano con falla respiratoria y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este último, sí, definitivamente va a intubarse y ventilarse. Y los otros dos, nosotros estamos tratando, ya les voy a contar más o menos cómo lo estamos haciendo, pero lo estamos usando con no invasivos, con ventilaciones no invasivas. En ese contexto, al paciente, que todos los pacientes tienen que alimentarse, y por lo tanto una de las cosas importantes de nuestro protocolo fue la nutrición temprana. El paciente que está en no invasiva, rápidamente vía oral conservada, un régimen blando y amplio, pero con módulos hiperproteicos, para lo que se viene. Como sabemos, la afectación del paciente, que va a estar como 4 o 5 días en cama y con procesos inflamatorios importantes, con fiebre, etcétera, generaba un gran estado de daño muscular. Así que la parte hiperproteica fue parte importante de esto. Segundo, el paciente que está en ventilación invasiva, definitivamente tratamos de partir nutrición enteral lo más rápido posible, y estamos utilizando máximo 48 horas. Aquí el equipo tuvo una gran discusión, de cuándo vamos qué vía utilizar, porque, a ver, en UCI nosotros tenemos la opción de colocar una sonda nasoenteral, que es bajo endoscopía o por a ciegas colocada por enfermería, pero el hecho de estar a ciegas manipulando vía aérea, etcétera, en estos enfermos que están intubados, ventilados, el riesgo era la exposición. La otra es la contaminación de los material de endoscopía, por lo tanto decidimos solo utilizar sonda nasogástrica. Este ha sido todavía un problema, ya que todos los enfermos que entran a ventilación mecánica los 3 primeros días, a 5, y algunos vamos en 7 días, han estado en ventilación en decúbito prono.
Por lo tanto, garantizar los flujos y volúmenes de alimentación ha sido un problema, pero que todavía seguimos trabajando ahí de cuál es lo mejor, si dar infusiones continuas o en bolos, y estamos viendo. Lamentablemente, estos enfermos no han logrado cumplir la meta alimenticia que uno quiere. ¿Cuándo mejora? Cuando el momento que ya despronamos al enfermo o supinamos, y ahí hemos logrado ya garantizar la alimentación. La otra cosa que también se ha visto en estos enfermos es la que, si bien pusimos ahí garantizar deposición, que el enfermo no tenga distensión abdominal, etcétera, más aún si va a estar en prono, a pesar de que estamos dando prokinéticos, estos enfermos se han demorado entre 5 a 7 días en tener deposición, generando trastornos también a nivel de la presión intraabdominal, y esto genera también trastornos a nivel de la ventilación mecánica. Así que es una cosa también importante de ver. Sencilla como es la alimentación, pero importantísima. Después lo que les hablaba, que ha sido la parte como la parte fundamental o del paciente crítico, ha sido esta forma de presentación a nivel ventilatorio. Ya fue descrito por Gattinoni que encontraron dos formas básicas, que es el fenotipo L y el fenotipo H, en que llamaba la atención y que fueron los primeros errores que tuvimos en la ventilación mecánica que los describían en China y en Italia, en donde pensábamos que todos los pacientes venían con un distrés respiratorio, es decir, un infiltrado bilateral, un pulmón muy duro de ventilar, y por lo tanto utilizábamos nosotros presiones positivas muy altas. Cuando empezamos a utilizar eso, nos dimos cuenta de que generaba un daño pulmonar mayor, una afectación del corazón derecho y, lógicamente, progresivamente un daño en dominó, con un efecto dominó de falla de órganos. En ese contexto se evaluó bien esto y se encontró este fenotipo L y un fenotipo H, donde corresponde más o menos a lo que les había hablado antes. El paciente cuando parte aparentemente solo es una neumonía con vidrio esmerilado, es un proceso inflamatorio local provocado por el virus, pero progresivamente la respuesta inflamatoria va generando más salida de líquido dentro de los alvéolos, disminución de la compliance y hace que el pulmón se vuelva más duro. Ese sería el fenotipo ya H. En ese contexto, como les había contado, lo que estamos tratando de buscar es pillar a los enfermos, ojalá en el fenotipo L, y a ese fenotipo L tratar de disminuir su avance al fenotipo H. En ese contexto, el ingreso de los pacientes con neumonía en forma precoz a la unidad de paciente crítico, en este caso a la unidad de cuidados intermedios, lo que busca era apoyar ahí todo lo que se describía a nivel fisiopatológico. Es decir, si había un proceso inflamatorio local que está generando un aumento de la frecuencia respiratoria y aumento del trabajo respiratorio, tratar de disminuir eso. ¿Con qué lo hicimos? Utilizando cánula de oxígeno alto flujo o cánulas nasales que se llama, para garantizar un flujo alto a nivel pulmonar y eso que disminuye el trabajo respiratorio. Muchos de estos enfermos llegan con PAFI de 350, 450, es decir, sin falla respiratoria categórica, pero sí polimneicos y con un escáner desastroso. Así que en ese grupo de enfermos decidimos partir con esto, con la cánula nasal, y lo último que se escribió fue el Prono Vigil. Así que todos nuestros enfermos los tenemos con fenotipo L, están con máscara con cánula nasal, alto flujo, y todos en prono. Como me entenderán, están despiertos, estos pacientes se rotan, se supinan para alimentarse, y después vuelven a rotar a la posición prona y duermen casi toda la noche en prono. Con esto el impacto se ve y básicamente notamos un impacto en la PAFI y una disminución del trabajo respiratorio. Todavía nos falta ver los datos de aquí, como les cuento, todavía falta, hay que reunir mucho N para saber cuál va a ser el impacto real, pero lo que están extrapolándose de la evidencia a nivel de otros países, aparentemente logramos disminuir la caída del ventilador mecánico. Lo que hemos visto hasta ahora, vamos así, va de acuerdo a eso. Ahora, en el mismo contexto de la interleuquina 6, como habíamos hablado, y el dímero D, lo que se ha visto que varios de estos pacientes con fenotipo L, cuando ya llegan con un dímero D alto, a pesar de tener una PAFI buena, lo que nos dimos cuenta es que cuando el dímero D pasaba de 1000, el paciente pronto o rápidamente iba a caer a un fenotipo H y iba a requerir ventilación mecánica. Así que en ese contexto, por eso les contaba que parte del diagnóstico es pedir el escáner y justamente el dímero D. Si el dímero D ya viene en 1000, nosotros ya estamos pensando rápidamente que ese paciente va a ir a intubarse pronto. Y bueno, como les contaba, el otro lado ya es el fenotipo H, que este sí es ya lo que hacemos todos los días en UCI, que es ya intubar, ventilar al enfermo. En
Y lógicamente ahí se han presentado varias cosas de qué hacer en este fenotipo H, de cuál es la mejor ventilación, que ya les voy a contar un poco. Bueno, aquí algo de lo que les había contado del fenotipo L, que estamos haciendo a todos nuestros enfermos entonces, oxígeno alto flujo, posición prona vigil, ver el impacto en gases arteriales, eso se ve a la primera hora, 2 horas máximo, y tratar de mantenerlos así. La vigilancia del dímero D diario, si es que el paciente ya veíamos que venía subiendo rápidamente, al hacer el corte sobre 1000 ya decidíamos de intubar y ventilar, o estamos decidiendo, mejor dicho. Todos los enfermos que llegan los tenemos con línea arterial. Bueno, acá tenemos una línea arterial y un acceso venoso percutáneo. Es un catéter central de 2 lúmenes, pero es de acceso percutáneo. La idea es disminuir al máximo los contactos con estos enfermos, es decir, no estar cambiando vías cada 3 días y por lo tanto, por eso la idea del catéter percutáneo. Y lógicamente Foley. Otra cosa que todavía hay dudas, pero muchos de los grupos de Italia, de España, hablan del uso de la heparina de bajo peso molecular o de heparina completa, pero la dosis era la que todavía teníamos dudas. Como les contaba, en nuestro primer protocolo decidimos hacer solo profilaxis, evitando la trombosis venosa profunda, pero de acuerdo a la fisiopatología y la formación de microtrombos, la gran relación de pacientes que tenían accidente vascular, trombosis venosa, etcétera, decidimos en nuestro protocolo utilizar dosis plenas de heparina de bajo peso molecular. Entonces, en este momento, todos los pacientes estamos dando 1 miligramo por kilo de enoxaparina y con eso los controlamos, a menos que el paciente esté con diálisis, donde mantienen con inyección de heparina, siempre tratando de mantener la anticoagulación con el doble del TTPK, que es como nos estamos controlando. Y bueno, y ahí está lo que les contaba, algo del fenotipo H. En este paciente que ya su compliance cambia, decidimos definitivamente entubarlo, ventilarlo, y lo primero, el equipo de protección personal. Nosotros en este momento para la intubación orotraqueal utilizamos 2 cosas en el equipo de protección. Uno que es la ropa completa, que son estos overall blancos con uso de N95 más un protector facial, doble guante, y con eso más la caja esta que deben haber visto que salió en redes sociales, una caja que evita la aerosolización. Con todo eso estamos haciendo la intubación. Hay veces que es intubación directa, sencilla, otras veces que se utiliza el Gamelastic, donde hemos tenido harto problema por la caja, y la más fácil, que es con el uso del laringoscopio electrónico que tiene la pantalla. Con esto es lo que se está haciendo las intubaciones. Después, en ese momento, ponemos instalación de catéteres, y este es algo diferente también, que también nos basamos en el equipo de Ronco en Italia, que es el uso de diálisis precoz en estos enfermos con el objetivo de barrer citoquinas. Como les contaba, si la idea del dímero D sobre 1000 va de la mano con la interleuquina 6 y esto va de la mano con el proceso inflamatorio que se viene, tratamos de utilizar esta evidencia en realidad que mantiene el grupo de Ronco, más nuestra experiencia, que nosotros a todo paciente con shock séptico hacemos lo mismo. Lo que se logra es disminuir el tiempo de catecolaminas, etcétera, indirectamente barriendo las citoquinas. Según Ronco, lo que ha visto ellos al dializarlo y limpiar las citoquinas, lo que veían es no disminuir tiempo de ventilación, pero sí afectación en la mortalidad. Sus pacientes no se morían, estaban igual de tiempo en ventilación, pero no se morían. Hasta el momento los que hemos tenido se están comportando de esa forma. Puede ser que nos falte N, pero hasta el momento tenemos 0 mortalidad. Así que hay que ver todavía qué va a pasar con esto posteriormente. Todos los enfermos, después de que entubamos, ponemos los catéteres, igual van al decúbito prono. Lógicamente, en el momento de entubar, para los que ya están conectándose y que son intensivistas, nosotros lo partimos con un volumen control a 6 a 8 ml por kilo, y en ese momento hacemos nuestra medición de la compliance del Power Ventilation y para ver básicamente cómo está, y en ese momento decidimos el prono. Ya teniendo la primera gasometría, cambiamos a ventilación en presión control. Lo que se ha visto sí de los enfermos que hemos tenido, que en este momento son 10 apenas en ventilación mecánica, 2 requirieron reclutamiento alveolar. Hicimos un reclutamiento clásico como Amato, con subida de presión positiva, de PIB positivo, hasta llegar a 40, 45, y luego fuimos retrocediendo progresivamente para encontrar el mejor PIB. Y luego lo que nos sorprendió fue que definitivamente, como dicen a nivel internacional, los pacientes requieren un PIB bajo. En realidad no ha pasado de 10, todos están con 10 u 8 de PIB. Con eso se han mantenido bastante bien ventilados, más el prono
ha ayudado a lo que es la relación BQ y con eso hemos logrado PAFIs de 350 para arriba. Bueno, como les contaba ahí, está el removedor de citoquinas, la terapia de reemplazo renal. Nosotros utilizamos dos formas. Una que es una máquina de diálisis continua, donde primero utilizamos el filtro de alto volumen, de alto flujo, pero el filtro de alto flujo rápidamente se coaguló. En estos pacientes, como tienen dímero de alto, por lo tanto utilizamos la máquina y filtro de diálisis, porque con el líquido de diálisis estábamos ayudando un poco más a diluir la sangre, más un lavado previo de 5.000 de heparina, y con eso hasta el momento están funcionando los filtros. Hacemos un cambio cada 6 horas por saturación de citoquinas y cada 6 horas vamos cambiando el filtro. Y el otro es utilizar el filtro de citoquinas específico, que es el Citosol, que es la marca, y hay uno chino que también utilizamos, que lamentablemente los dos son harto caros. Pero en el contexto, cuando le tiramos al estudio para ver qué tanto gastábamos con el uno y el otro, llegó a lo mismo. Utilizamos filtro con cambio, o sea, terapia de reemplazo renal continua con cambio de filtro por 3 días versus el removedor de citoquina por un día. Como les digo, hasta el momento eso hay que ver el impacto de aquí a mortalidad, y por el momento salen rápidamente las citoquinas, sí, lo único que hemos visto, y el resto es de esperar. Lo otro, la heparina de bajo peso molecular, igual dosis plena, igual que el otro enfermo con fenotipo L, y eso es para la atención más o menos de ventilación mecánica. Ahora, cosas extras que estamos utilizando nosotros en nuestros enfermos es la antibiosis empírica, que sí o sí, de acuerdo a lo que sustentan en otros estudios, antibiosis lo que se ha visto es, hasta el momento, paciente que nos llegó ya infectado de base, vino con un estafilococo no resistente, así que lo que pensamos es que son bacterias de la comunidad, igual que siempre, así que partimos nosotros empíricamente con Sulvamox, que es la ampicilina sulbactam, o ceftriaxona, con una de las dos. No estamos usando macrólidos en el contexto de que al inicio nuestro primer protocolo utilizaba hidroxicloroquina, que ya la sacamos después de toda la evidencia que sigue saliendo, a pesar de que todavía hay dudas, pero decidimos no usar acitromicina, solo Sulvamox o, como les contaba, ceftriaxona. Es por un protocolo local, es lo que hacemos nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ahora, lo que sí se ha visto es que rápidamente estos enfermos a los 7 días estamos teniendo problemas con sobreinfección. Y ahí viene lo siguiente, como les pongo ahí, corticoides sí o no. Todavía siguen dudas, varios estudios que dicen que no. Los primeros protocolos se extrapolaba de lo que se hizo en el H1N1, donde se dijo que definitivamente no. No les voy a mentir, nosotros usamos corticoides. En el paciente que viene con cuadro de compromiso hemodinámico lo utilizamos como dosis de reemplazo renal, suprarrenal, perdón. Y para pacientes que ya hemos visto con fenotipo H, 2 enfermos recibieron metilprednisolona 500 miligramos día por 3 días, es decir, dosis bastante altas. El impacto, como se describe en otros lados, que aumenta la mortalidad, hasta el momento no lo hemos visto, como les cuento, pero lo que sí, la sobreinfección. No sé si echarle la culpa directamente al corticoide por la sobreinfección, pienso que es más por nuestro equipo de protección personal, y como entro con guantes, con doble guante, como que me confío de que estoy limpio y no utilizo la limpieza habitual para aspirar secreciones o para utilizar las vías centrales. Así que más estamos pensando que es por ahí, y estamos tratando de hacer una intervención rápida en eso con el equipo de enfermería para tratar de minimizar las sobreinfecciones. Pero hasta el momento, definitivamente, al 7º día estamos teniendo sobreinfección, todas con bacterias propias de la UCI. Otra cosa que también se está usando, y también por recomendaciones especialmente de los protocolos chinos, que era el uso de acetilcisteína en el contexto de disminuir un poco la formación de tapones en vía aérea por la secreción que viene abundante entre el 7º y 8º día del paciente, donde hemos visto que después de pasar esta fase seca del pulmón, empieza a aparecer secreciones. Hay veces purulentas y hay otras veces gracias a la sobreinfección, pero definitivamente la acetilcisteína ha ayudado ahí en el hecho de no formar tapones y ser fácilmente aspirables. Una cosa también práctica es que estamos utilizando sondas de aspiración continua para evitar la apertura del tubo y solo mantener lo más hermético el circuito.
Otra cosa que también depende un poco de la parte económica, que es el uso de albúmina. Nosotros le medimos acá al enfermo la albúmina, que como saben, en el proceso inflamatorio también se provoca una hipoalbuminemia. Mientras más grave el enfermo, más hipoalbuminemia. Y que genera un problema, que cuando empezamos a hidratar al paciente con cristaloides, rápidamente vamos a tener una filtración hacia el extravascular y básicamente hacia el pulmón. Nosotros aquí desde hace rato estamos usando albúmina en ese contexto para evitar mayor conflicto pulmonar. Entonces, en estos enfermos definitivamente como tenemos un protocolo que menos de 3 gramos partimos albúmina y hay dosis de acuerdo a este protocolo. En ese contexto minimizamos el uso de cristaloides y tratamos de mantener el endovascular más no depletado. A eso, otro tema pues, de nuestro protocolo que también es conflictivo sobre la evidencia. Hay pocos estudios que dicen que el uso de la tiamina, la vitamina C en dosis altas para los pacientes críticos sirve o no sirve. Hay varios que dicen que sí. Nosotros decidimos utilizarlo aquí ya desde antes para el shock séptico, así que en este paciente lo tenemos. Así que estamos viendo esa parte. A eso, otro típico, la profilaxis del sangrado digestivo. El sí o no, que también es discutido a nivel internacional. Nosotros seguimos utilizando profilaxis del sangrado digestivo, más aún que vamos a estar con corticoides y más aún que estamos en pacientes en ventilación mecánica con periodos de hipoxemia importante, que eso va a generar hipoxemia a nivel de la parte gástrica, por lo tanto, o de la parte esplécnica, por lo tanto, sí estamos usando profilaxis. Y nuestro protocolo de insulina clásico, que es el manejo de tratar de mantener a nuestros pacientes no tan hiperglicémicos, pero eso es a nivel de manejo típico del paciente crítico. Y bueno, y llegó la pandemia. Definitivamente desde abril empezaron a llegarnos los primeros enfermos. Fue uno por semana al inicio con neumonias. Empezamos a utilizar nuestro protocolo y fuimos aprendiendo hasta que a la tercera semana llegó el primer enfermo grave que pasó en su casa 15 días, es decir, no consultó al séptimo día como habitualmente lo están haciendo los otros enfermos, donde pillamos la neumonía en fenotipo L, sino que este señor llegó en fenotipo H. Intentamos hacer la cánula nasal, rápidamente el paciente, el dímero D subió a 1500, así que coincidió con la falla respiratoria que bajó la PAFI a 150 y decidimos entubarlo o ventilarlo. Con este primer enfermo, lamentablemente empezamos a aprender todo lo que se veía venir con los que tenemos ahora. Hicimos nuestro protocolo, por eso les cuento que se taparon los primeros filtros, se tapó el citosorb, vimos el reclutamiento alveolar, vimos el prono y definitivamente a los 20 días de ventilación mecánica salió. Tuvimos que hacerle traqueostomía en ventilación mecánica con pausas para que no haya se me fue, de líquido hacia el ambiente y minimizar el contagio de todo el equipo, pero fue la primera experiencia y que con esa base partió lo que he seguido ahora. Aquí les muestro un poco de nuestro mismo protocolo, donde primero como fue llegando de a poco los enfermos, tuvimos que ir cerrando la unidad de cuidados intensivos, haciendo cohortes, primero una pieza, después 2, después 3, metiendo al personal de enfermería ahí, al otro lado estaban, porque son 8 camas, al otro lado teníamos al personal limpio, verificando nuestro equipo de protección personal. Finalmente, esta UPC siguió. En este momento, como les conté, ya estamos en la fase de que tenemos 8 camas críticas ocupadas, todos en ventilador mecánico. Los pacientes de neumonía L tuvimos que abrir otra sala, donde ya se llenó rápidamente. Y empezaron los problemas de la pandemia. A pesar de esa organización que les conté, finalmente tuvimos déficit de equipos de protección personal. No nos venden en grandes cantidades, el ministerio acaparó todo para la parte pública, así que hemos tenido que estar comprando de a poco las cosas. Finalmente, ya en el hecho de que se está desbordando o se desbordó Santiago, finalmente el ministerio abrió la venta y estamos ya por fin recuperando equipos de protección personal, más los otros insumos para la atención de los enfermos. Súmenle a eso la permanencia prolongada de nuestros pacientes, que definitivamente el mínimo fue 7 días y como hasta el momento escucharon el otro fueron 20 días. Estos pacientes siguen en ventilación mecánica. En realidad, si bien el prono ayuda mucho al tercer o cuarto día, la PAFI es muy buena. Sin embargo, el paciente de ahí en adelante, para tratar de despertarlo, generan grandes periodos de delirium, grandes periodos de hipertensión arterial severa, que generan uso de gran cantidad de medicamentos para tratar de controlar eso y más o menos entre el día 12 empieza a controlarse todo y va pasando. Pareciera que todo es parte del mismo problema y del COVID. Como se han visto varios estudios de afectación del sistema nervioso central directamente, pareciera que es parte de eso este delirio.
Definitivamente tratamos de ver, ojalá poderlo sacar del paciente de ventilación mecánica rápido sin traqueostomía, pero esta ventilación mecánica prolongada ha hecho que, y la necesidad de camas, ha hecho que nuestro protocolo trate de minimizar el tiempo y estamos dejando entre 7 a 10 días y vamos a partir con las traqueostomías percutáneas. Eh, en esta semana vamos a tener 3 nuevamente de los pacientes de hace 2 semanas que llegaron, así que seguir avanzando en eso nomás, que no hay otra opción. Como dice ahí, rápida ocupación de las camas con ventilación mecánica. Nuestra UCI tenía 9 camas, en este momento las 8 ya están listas, así que partimos en el plan B. Se compraron 4 ventiladores no invasivos para ayudar a las traqueostomías y no es lo ideal, pero es lo que se está usando ahora. Ya subimos las 3 máquinas de anestesia que teníamos disponibles, porque se sigue usando el pabellón todavía. Tenemos varios pacientes que llegan de urgencia por otras causas. Hay cardiooperados que todavía seguimos teniendo. Así que solo pudimos usar 3 máquinas de anestesia que tenían extras, esperando todavía no usarlas. Estamos todavía salvando la situación. A esto se sumó ya el hecho de que Santiago quedó copado y empezaron a buscar camas desde allá y lógicamente nosotros hacemos un reporte diario y empiezan a ver quién tiene camas y empiezan a distribuir pacientes desde allá para acá. Lógicamente en esta semana ya empezó el problema en Viña del Mar, donde ya las otras unidades no tienen cama. Logré dar de alta uno de la UCI, pero rápidamente se llenó con un enfermo trasladado de otro centro. En este momento ya tenemos los enfermos en la unidad de cuidados de la urgencia, ventilándose con la cánula nasal, en prono acostados de la urgencia. Y creo que es lo que se ve en todo lado y lo que va a seguir. Así que estamos en esta fase, como les contaba. Miren en la imagen ahí, ustedes ven esta es la unidad de cuidados intermedios. Ahí está una máquina de anestesia que le estábamos probando ya para empezar a hacerla funcionar. Se ve también el cierre de cohorte para tratar de minimizar los contagios. Y ahora los 2 meses, a ver, abril, mayo, junio, partiendo el tercer mes, ya empezamos con la otra parte. Nuestro personal menos capacitado empezó lógicamente a tener miedo de lo que es el COVID, a ver reportes de otros lados, personal de salud enfermo, etcétera. Por lo tanto, empezaron a salir con licencia, permiso. Ya tenemos 13 bajas con licencia, no por enfermedad, sino porque pidieron no estar. Lógicamente generando conflicto en la apertura de estas otras unidades. La primera línea, que fue el equipo de la UCI, que es el equipo de la UCI, lógicamente ya está con fatiga. Si bien no ha sido por muertes, pero es fatiga física. Definitivamente estar con el equipo de protección personal, estar transpirando todo el día con todo este equipo genera problemas. A eso súmenle que todo el día cuando uno se pone todos estos equipos y cuando está teniendo los enfermos siempre está pensando en me lo puse bien, me estoy sacando bien, ojalá no me haya infectado y ojalá si me infecto no contaminar a nadie, no contaminar en familia y todo eso se está llevando esta gente. Lógicamente las jefaturas que están tratando de mantener esto funcionando también ya partieron con estrés. Ya perdí una jefatura de enfermería, así que estamos en todo el proceso de la pandemia. Bueno, sin embargo, el equipo sigue ahí. Las enfermeras, yo creo que es la parte fundamental con el equipo de paramédicos, como los ven siempre ahí dando la victoria y seguimos trabajando. Bueno, me puse medio sentimental por esta parte, pero ahí estamos. Nos vienen tiempos bastante difíciles. Están partiendo allá. Yo las estoy viendo. La parte buena es que aún no se ha muerto nadie, pero sé que va a llegar el momento de eso. Así que eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No tengo forma de agradecerte por compartir. Exacto. Un aplauso. No solo tus conocimientos en terapia intensiva, que lo sé de primera mano, son vastos, sino también tu capacidad y tu ser humano y tu capacidad como ser humano. Sabes que siempre te he admirado y te quiero un montón y te respeto un montón por eso. Y también por haber compartido la parte de organización de los servicios de salud, que es básica y a veces no se ve. No quiero hablar más, sino dar paso a
al público por si hay preguntas. Por favor, les pido que levanten la mano. Hay un signo de manito en la parte de abajo de la pantalla o que escriban sus preguntas en el chat, por favor. Para salir dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Ah, Ok. El doctor Bernabeu del Hospital Franklin Tello de Nuevo Rocafuerte quiere hacer una pregunta. Doc, está con el teléfono. Aquí está. Tiene habilitado ya el micrófono. Simplemente en la parte superior de la pantalla tiene que darle clic a donde está el botón de micrófono para que ya pueda hacer la pregunta, o si quiere en el chat también puede hacerlo. A ver, en el chat creo que tenemos. Sí, porque no le escuchamos, Doc. Bueno, ahí quería aprovechar para recordarles una cosa. También cuando era joven anduve por el oriente ahí trabajando en los servicios petroleros. Me acuerdo que estaba después de regresar de la formación de Bélgica. Tuvimos que entrar unas veces para allá. Y es difícil, ¿eh? La situación es difícil. Son dos mundos diferentes, lo que es los campamentos petroleros versus el pueblo como tal. Y los hospitales que tocaba visitar de repente y con la tecnología. Así que algo sabemos, ¿no? Me imagino que cambió desde que yo estuve allá, ha cambiado harto eso, pero me imagino que hay el déficit todavía. Así es, sigue siendo un lugar de difícil acceso. Doc, no sé si nos quiere escribir, creo que está, voy a ver en el chat. Dice el doctor Bernabeu, gracias por la exposición. ¿Y cuál es su experiencia con inmunomoduladores como Animcra? Sí, mira, nosotros acá en la clínica definitivamente decidimos no usar todavía inmunomoduladores en el contexto de la experiencia a nivel internacional, esperando que se genere esa experiencia. Santiago solo hay un centro que trató de usar y como te digo, lamentablemente todo lo que se está haciendo son casos muy pequeños. Por lo tanto, toda la evidencia que tenemos son de casos y controles donde no podemos sacar ninguna conclusión. Al inicio tratamos, como le contaba a Patricia, tratamos de apegarnos a lo que habían probado a nivel de China y etcétera, y ahí está mi hidroxicloroquina, que ella se encarga de desbaratarla siempre, más otras cosas, por ejemplo el caletra, la terapia antimicrobiana sacamos. Estábamos tratando de participar en un tema de células madre, de cordón, etcétera, varias cosas que se siguen tratando de hacer, pero hasta el momento, como les digo, es posible que nos falte mucho N, pero hasta el momento con el tratamiento que siempre sabemos hacer está funcionando. Así que yo creo que todavía no hay que innovar más. Yo creo que sería gastar de más en pacientes, más aún en Ecuador, que hay que ahorrar harto los insumos y tratar de garantizar más en equipos de protección personal y otras cosas. Así que de mi lado yo no he probado inmunomodulares, decidimos no usarlo acá. Perdón, María de los Ángeles quería hacer una pregunta o un comentario. Entonces, María de los Ángeles, si ahí puedes activar tu micrófono. No escuchamos a María de los Ángeles, ¿estás? Me indica que no consigue activar el micrófono. Ah, perfecto. Sí, ahí creo que escribió. El doctor Bernabeu, sí, sobre Sí, mira, protección para aerosoles con cánulas nasales. exacto, no, es un tema interesante. El grupo discutimos harto sobre ese tema. Salió recientemente un paper donde te hablaba de la generación de aerosoles y mostraban desde el BiPAP, oxígeno y cánula nasal. La cánula nasal está en el segundo nivel, es decir, si bien genera, no es tampoco tan severo. Lo que tratamos de hacer fueron dos cosas. Una fue poner todos los enfermos que están con cánula nasal, están con mascarilla, sí o sí, con mascarilla quirúrgica. Entonces, como les conté, generamos aislamiento, hacemos el cohorte y por lo tanto el enfermero, las personas tratan lo mínimo de entrar a ese sitio, solo para atender, y hay una organización de cada turno donde tratan de minimizar la instalación de fármacos, etcétera, para hacerlo cada 4 horas. Entonces, con eso minimizan el tiempo de exposición al paciente con aerosol, con cánula nasal.
A eso hubo también otra vez, no sé si han visto estas máscaras que se utilizan para cuando ponemos con Venturi, que tienen las dos válvulas a los lados, esta mascarilla. También hicimos el experimento de poner esa mascarilla con la cánula nasal. ¿Cuál fue nuestro problema? Fue un poco la retención de CO2 que generaba porque no generaba el flujo necesario. Por lo tanto, decidimos mantener la mascarilla. Así que con eso se está haciendo. Ok, gracias. No sé si es que la persona que quería hacer la pregunta y no la pudo hacer a través del micrófono, si por favor le escribe en el chat, o si tenemos a alguien más que tenga alguna otra pregunta. Creo que María de los Ángeles se volvió a conectar. Ok. ¿Alguien más alguna pregunta? Si no, yo tengo algunas. Paul, hemos discutido contigo, además de los temas de terapia intensiva, cómo manejar, cómo hacer un protocolo de difícil acceso, y hemos discutido contigo la importancia de la oxigenoterapia, de poner al paciente en prono, de hacer manejo farmacológico con heparinas de bajo peso molecular, como enoxaparina y corticoides. Veo en la audiencia algunos de los compañeros que están en el primer nivel de atención y que son quienes definitivamente son la primera línea. Tú conoces bien la Amazonía y sabes lo difícil que es acceder a veces a hospitales y el déficit de camas hospitalarias que tenemos. Entonces, no sé si quieres contarles un poco la discusión que hemos tenido y cuál es tu visión sobre lo que podríamos hacer en la primera línea para evitar que los pacientes cambien y tengan esta evolución de fenotipos tan compleja, ¿no? Evitar que lleguen tan graves al hospital. Sí, o sea, a ver, primero, un tema difícil que lamentablemente por ser Ecuador y como es nuestro oriente, lo ideal sería que el paciente acceda rápidamente a una atención médica, pero y que ojalá pudiésemos tener cánulas nasales y ventiladores y personal, pero lamentablemente no es así. En ese contexto hablamos con Patti justamente qué se podía hacer allá en el oriente, y sabiendo que el fenotipo de la neumonía es claro, sabiendo que hay este fenómeno de microtrombosis, sabiendo que la hipoxemia que se genera, la respuesta fisiológica que es la vasoconstricción para compensación, y esto finalmente generando la alteración BQ en el fenotipo L, la idea era tratar de minimizar el riesgo de daño inducido por el mismo paciente, que es la polimnea, y tratar del aumento del trabajo respiratorio. En ese contexto sabemos que hay que evitar la hipoxemia definitivamente con oxígeno. El tema es cuánto oxígeno. El objetivo es tener ojalá una PO2 sobre 60, es decir, quitar la falla respiratoria, pero ¿cómo hacemos en el oriente, en la selva, que la PO2 llegue a 60 si no puedo medir gases? Por lo tanto, la saturación extrapolando a la curva de disociación de la hemoglobina y viendo nuestra saturación, ojalá tener la saturación entre 94 y 95. Cosa importante que si yo pillo al paciente en la fase, en el fenotipo L, como habíamos hablado, este enfermo casi siempre viene con PAFI de 300, de 400, pero ya tiene trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria de 20, 22, 24, que está compensando toda la patología a nivel pulmonar. Por lo tanto, si yo trato de el oxígeno, disminuyo el fenómeno BQ con el decúbito prono y lo hago dormir en forma la mayor parte posible así, pensamos que debería disminuir ese paso hacia el fenotipo H. Como les contaba, el paciente que nos llegó directamente, los dos que nos han llegado directamente con fenotipo H han sido pacientes que venían pasados de tiempo aguantando en su casa. No consultaron cuando vino con la disnea, con el malestar respiratorio, etcétera, tos, sino que esperaron como es el lineamiento que se dice, no, si usted tiene tos, espere que se sienta mal. Y esperó a sentirse muy mal cuando ya tuvieron que sacarlo y llegaron directamente a entubarse. Eh, la gran duda es que como todavía nos falta N, yo creo que recién vamos a saber en 2 años si lo que estamos haciendo en realidad sirve o no sirve. eh, no me queda claro si el fenotipo L, haciendo todo lo que estamos haciendo, finalmente evitamos que pase a fenotipo H o estamos viendo solo la estadística. Como saben, el 1% a 2% es el que fallece, siempre y cuando yo tenga todo el acceso a la atención. Eh,
pero mientras tanto algo hay que hacer. O sea, si el paciente sé que tiene algo fisiopatológico, que tiene microtrombosis, que tiene la afectación del BQ, y el PRO no ayuda y el oxígeno ayuda, yo creo que hay que hacerlo nomás. El otro tema es el hecho de tener la microtrombosis y los fenómenos trombóticos o protrombóticos que se ha visto en enfermos y que fueron publicados en otros lados. Eh, También discutiendo con Patti, ha habido harta bibliografía, hartos estudios, me parece que fue en Francia, donde estaban tratando de utilizar eh, todas estas nuevos anticoagulantes orales de última generación, la aspirina por otro lado, pero lo que se ha visto es que si definitivamente es un daño endotelial y una activación a nivel endotelial de todo el fenómeno de coagulación, las heparinas deberían ser la primera elección. En ese contexto, ojalá sí o sí darle heparina en estos enfermos que ya sabían que tienen neumonía. Y eso es más o menos lo que tratamos de ahumar en ese protocolo para la gente del Oriente, y tratar de ver si funciona. Como les digo, es hacer algo mientras tanto, con una base fisiopatológica. Si bien la basada en evidencia todavía nos falta, pero la fisiopatológica por lo menos está. Eso. Gracias, Paul. Yo siempre recuerdo que Sackett lo dijo en la década de los 70, la medicina basada en evidencia es la aplicación de la mejor evidencia disponible, que en este momento la mejor evidencia disponible es la que va saliendo en las terapias intensivas, Así es. combinado con la experticia clínica, combinado con la decisión autónoma de los pacientes y en un contexto. Entonces, cuando tenemos esta discusión a veces con los compañeros de planta central, de normatización y demás, dices, bueno, ¿cuál es la opción entonces en un lugar en el que estás a 12 horas en canoa? Y por eso ojalá tenga más preguntas de los compañeros de primer nivel. ¿Cuál es la opción? Entonces, si la mejor evidencia disponible me dice que puedo evitar trombos, que puedo de alguna forma cortar la inflamación, que puedo mejorar con oxigenoterapia, que puedo con un oxímetro de pulso, que son las herramientas que tengo, hacer una primera atención, lo hago mientras gestiono la cama de la hospitalización de referencia. Entonces, compañeros, ya hemos puesto este protocolo trabajado con el doctor Santillán a consideración de algunos de los compañeros, estamos recabando sugerencias y esperamos poderlo reenviar y es un protocolo que va a seguir actualizándose. María de los Ángeles Picot pregunta, me gustaría saber si tienen experiencia con ivermectina. Hay un estudio coordinado desde Harvard y en la experiencia de España se hace énfasis en utilización de profilaxis de trombosis y corticoides. Así es. A ver, primero te respondo lo último. La trombosis definitivamente es lo que estamos usando, la heparina como recomendamos. Y los corticoides todavía ha discutido la dosis. A ver, hicimos en estos tres grupos de los pacientes que estamos nosotros tratando, los pacientes que se iban a la casa, que sería más o menos algo del grupo que tendríamos en el Oriente, decidimos darle antibióticos sí o sí por la sobreinfección y dar corticoides en una dosis pequeña, con prednisona más o menos 30 miligramos que corresponde a hidrocortisona 200, es decir, una dosis solo para evitar la inflamación local a nivel pulmonar. Yo creo que sí hay que usar, o sea, nuevamente, si la fisiopatología dice que tengo un proceso inflamatorio a nivel local y que la evolución hacia mayor inflamación es por una respuesta inflamatoria dada por nuestro organismo, la respuesta de nuestro sistema inmune, ojalá tratar de frenar eso y regular eso. Que por ahí también venía la hidroxicloroquina, que a mí me gustaba, pero ya, como les digo, se ha ido al otro lado. El otro tema, como tú dices, es el hecho de la ivermectina. Sí, como tú sabes, igual que la hidroxicloroquina, todavía el estudio fue a nivel in vitro, la primera parte. Ahora falta ver qué pasa a nivel de poblaciones ya, a ver cuál es el impacto de eso. Eh, aquí en Chile me parece que está la INDISA, que es la que tiene más grupo de enfermos, está tratando de ver cuál es el impacto de ellos con ivermectina. Eh, Hasta el momento, en lo que van, aparentemente va bien, pero nuevamente, María Ángeles, lamentablemente el N que nos falta para llegar a decir que una droga es suficientemente buena, yo creo que está muy corto, y más aún saber, primera parte, si logro no entubarlo, perfecto, si no se me muere, perfecto, pero al que le entubé, le ventilé, cuánto tiempo va a quedar bien, va a quedar con secuelas o no, y todo eso creo que nos falta y nos va a faltar mucho tiempo para saber. Eso es lo que te puedo decir con la ivermectina. Exacto, ese. Dice,
Exacto, Sí. justamente en ese están, y parte de eso es de la Indisa que te digo en Santiago, y que es parte de ahí, lo que dicen ellos hasta el momento es que aparentemente se ve bien y que van bien, pero es lo mismo que se dice del plasma de personas infectadas. Entonces, ¿cuál de todas va a ser la que se usa? Todavía no sé. Ahora, usar plasma, que es más costoso que la ivermectina, posiblemente ivermectina sea una solución. Ok, María Ángeles dice también que además de las unidades de cuidados intermedios, intentando destetar lo más posible e intubar lo más tarde posible. ¿De Sí, acuerdo? como te digo, o sea, ojalá tener la mayor parte de las respuestas contestadas en el contexto de que si sé que es un paciente que está con un fenotipo H, ese paciente, si no lo entubo rápido, va a fallecer. Va a generar una afectación progresiva a nivel hepático por una disfunción del ventrículo derecho y va a ser el paciente que describen en otros lados que fallecían y que andaba caminando por la calle y no alcanzó a llegar a ningún lado. Esa es lamentablemente la evolución del fenotipo H. Lamentablemente es cómo saber si estoy en el fenotipo L o en el H si no tengo un acceso a un escáner. Lo único que nos queda es saber los días de infección, sabiendo que los primeros 7 días de que aparecen los síntomas y si va avanzando la neumonía o la clínica de neumonía, ese paciente es lo más seguro que esté en L. ¿Qué hicimos en este protocolo? Fue ponerle el oxígeno, ponerlo en prono y si con el prono responde, es decir, la PAFI te sube 100 puntos, definitivamente todavía solo es un proceso inflamatorio local y, lógicamente solo es afectación BQ. Si es que ya lo pongo en prono y la PAFI no te sube, no mejora la saturación, ese enfermo no tiene más, ese hay que tubarlo nomás. Quiere decir que ya el proceso inflamatorio ya avanzó, quiere decir que el distrés ya está presente ahí y el BQ ya fue a la parte del shunt, así que ahí ya no tienes más opción que entubar nomás. Bueno, mientras María de los Ángeles escribe su última pregunta, en relación a los medicamentos, yo creo que muchos hemos sido enfáticos en decir, hasta el momento no sabemos, no tenemos evidencia suficiente para decir que hay un medicamento que pueda ser la cura o que pueda ser la respuesta en este momento para el COVID. Así es. Y un poco la posición, y creo que con lo que hay que ser cautelosos es que con hidroxicloroquina, por ejemplo, y mi posición como parte del Comité Editorial de Excelencias y con los compañeros fue si se usa, que se use en el contexto hospitalario, en terapia intensiva y explicando a los pacientes del posible riesgo-beneficio. Es decir, en un inicio nunca se dijo, no vamos a usar nunca, pero hay que ser cautos con la información que se da, en especial a las personas, porque lo que ocurrió en Ecuador, en Guayaquil, y lo que ocurre en otros contextos, en Estados Unidos ni se diga, que la gente corre a comprar hidroxicloroquina como profilaxis o apenas estornuda, y el temor es que ocurra lo mismo con la ivermectina. Y aquí, Paul, por ejemplo, en Manabí empezamos a ver la ivermectina, en Ecuador está aprobada para uso veterinario. Y hubo mucha gente que usó esa ivermectina de uso veterinario para tomarlo. Entonces es como hay que dividir los contextos. No es lo mismo la aplicación de este medicamento en un contexto de una unidad crítica con ustedes, con un reporte de farmacovigilancia, que decirle a la población que lo utilice. Entonces, sí, perdón, sigue Es Paul. que ahí viene una cosa importante también. Y como te digo, se sabe que el 80% de enfermos que se contagian con esto y que hacen un cuadro de sintomatología simple van a andar bien. ¿Sí? Así se tomen la ozonoterapia o el cloro de hipoclorito y todo el cuento que sale en todo lado y que todos creen que va bien por eso. No, va a ir bien, es del 80%. Pero ese 20% que nos van a llegar al hospital, ese es donde tenemos que ver qué usar. Pero el hecho de que haya ese 20% que, como me decía ahí María Ángeles, y las obesidades, las patologías previas, definitivamente lo que estoy viendo, mi N todavía es muy chico, María Ángeles, pero en el contexto de lo que vemos, todos son hipertensos, sí o sí, todos los enfermos que han llegado son hipertensos, todos tienen un cuadro de inflamación de base, es decir, la obesidad es parte de, y las otras enfermedades es la diabetes. La clásica es obesidad, hipertensión y diabetes. Otras cosas extras que todavía faltará por ver y que me llama la atención es pacientes, por ejemplo, con HIV en tratamiento no ha llegado ninguno. Pacientes con falla renal crónica se han contaminado en diálisis, en centros con diálisis, pero básicamente son los hipertensos los que han generado el cuadro clínico. Eh, Así que la obesidad, la hipertensión y la diabetes es lo que lleva es lo que más se ha visto en los enfermos. Sí han venido pacientes jóvenes, pero el paciente joven habitualmente es del sedentario obeso, con algún grado de obesidad.
Entonces, voy a ver ahora que llegó uno de 27 años que llegó con falla respiratoria, lo estaban ingresando y voy a ver más o menos, pero el resto, que todos, el mínimo son 40 años y el máximo han sido 82, que tenemos una abuelita que está ahí, todos han sido hipertensos y diabéticos y obesos, definitivamente. Ok, muchas gracias. Hilda, por favor, si es que activa su micrófono y le hace la pregunta al doctor Santillán. Hola, ¿sí me escucha? Sí, Ok, definitivamente. perfecto. Hola, doctor Santillán, muchas gracias por los conocimientos que nos está impartiendo. Realmente es muy valioso. Bueno, yo soy una de las que está por el oriente y en definitiva donde tenemos el problema de que no hay mayor acceso a medios diagnósticos, ¿no? Es bastante complicado. En todo caso, en mi protocolo establecimos que vamos a manejar el diagnóstico en función de la epidemiológica, es decir, la posibilidad del contacto, más el tema sintomatológico. Y hemos iniciado con protocolos de atención en donde de entrada les mandamos con dosis de vitamina C, N-acetilcisteína, antibióticos. Estamos trabajando con desinflamatorios analgésicos y alumbrar a la mano, hidratación vía oral a full y mantener al paciente activo, no en cama. En todo caso, hemos tenido ya varios casos en los que sintomatológicamente existe la posibilidad porque tenía un caso positivo para IgG y IgM, sin embargo, están con ellos todavía con pruebas negativas. El PCR se demora 7 días en regresar, entonces definitivamente estamos trabajando en función de sintomatología. Hasta aquí no nos ha ido mal con el tratamiento de entrada de inicio. Como dices, hay pacientes, la gran mayoría van a salir sin mayor detalles. Pero no me he querido arriesgar a dejarlos sin mandarles nada, sino que desde que inician sintomatología comenzamos a trabajar y bueno, hasta aquí nos ha ido bien con el protocolo. Con un pacientito ya de 7 días en donde comienzo a ver posiblemente, estoy ya en este último día donde voy a tomar la decisión la necesidad de sacarlo. Siguen con oxígeno, estoy yo midiendo oxígeno, están por encima de 96, 98, significa que estamos bien. No existe distrés respiratorio, agua, ocultación, porque es lo que tengo y tengo manejo clínico normal. En todo caso, como digo, aquí estamos dejándonos de entrada, digamos que con terapia de choque, si se lo puede llamar, para evitar que lleguen a terapia, y hasta aquí no nos ha ido mal. Adicional de eso, como también tenemos otros temas no médicos, fibre, limón, etc., las estamos también manejando con temas adicionales a más de la medicación. ¿Qué punto de quiebre, por ejemplo, clínicamente, tomaría en cuenta como para decir, ok, definitivamente vamos a buscar la manera de buscarle otra, la saturación de Mira, oxígeno? de acuerdo, a ver, te cuento, antes de eso, definitivamente la frecuencia respiratoria es un valor que te va a indicar trabajo respiratorio, indirectamente. O sea, el hecho de que el sistema nervioso esté generando frecuencia respiratoria alta es porque hay alguna afectación a nivel pulmonar, por lo tanto, antes de que te caiga la saturación, el paciente ya va a estar respirando sobre 20 de frecuencia respiratoria. Como has visto, el paciente cuando te llega en la primera fase, tú lo ves con 20, le pones oxígeno y lo que vas a buscar es que baje esa frecuencia respiratoria. Si le generas el cambio en prono, definitivamente va a bajar mucho más y va a llegar a la normalidad y lo vas a tener un paciente con 14, 16 de frecuencia respiratoria. Si nuevamente el paciente que ya lo tenías estable con saturando 96, etcétera, vuelve a subir la frecuencia sobre 20, antes de que te desature, ese enfermo está ya complicándose, ¿sí? Porque ese es el signo o sea, es un signo indirecto de falla respiratoria, pero que te va a servir muchísimo para tomar la decisión antes de eso. Una de las cosas que miro con los pacientes que ya, entre comillas, los tenemos dentro de solo es que la frecuencia cardíaca es saturación, pero la frecuencia cardíaca es una de las que se... Una vez que ya ¿Aló? bajan síntomas, sí. No le escuché que la frecuencia cardíaca, pero no te escuché todo el resto. Una de las cosas es que la frecuencia cardíaca aumenta desde el inicio en estos pacientes. Es lo que... Así es. Acuérdate que el mecanismo fisiopatológico hay dos, una afectación directa a nivel cardíaco y otra que es también compensatorio por la alteración BQ. Entonces, también de la mano, tú le pones en prono
oxígeno, mejoras la oxigenación y vas a ver cómo mejora también la frecuencia respiratoria. Eso te está indicando que no es compensatorio. ¿Sí? Ya no escuché a la doctora Hilda. No sé si me escuchó. Sí, sí, hola, yo les escuché. Ah, ya. Gracias. Perfecto. Doctora Hilda, le preguntaba en qué hospital está usted. Yo no pertenezco a hospital, estoy en el área petrolera. Área petrolera que, como mencionado, el doctor conoce y de ¿En alguna qué manera campamento también estás estamos. entonces? No, yo estoy en una compañía que se llama TIW. Ya. Y estás haciendo atención también de comunidades entonces. O sea, ves el campamento y No, las comunidades no, al solamente personal. atiendo personal de la empresa, así es. Ya. Bueno, ahí se meten otros problemas más complejos, que saber cómo generar los aislamientos de los contactos, etcétera. Y lógicamente ahí vienen tus pruebas para tratar de manejar y evitar el brote en la unidad. Sí, es un tema complicado teniendo el catering, teniendo se llama? El comedor general y todo el tema. Es difícil ahí ver cómo organizas los horarios y aislando ¿cómo se llama? Al paciente contaminado. Y así estamos, tenemos un protocolo justamente de manejo y aislamiento para evitar que se nos cae el fuego a mayores. No nos ha ido tan Perfecto. mal. Doctor Santillán, Sí, diga. eh, bueno, entiendo que conoces perfectamente parte de la Amazonía, ¿no? Acá estamos buscando fortalecer los establecimientos del primer nivel en busca de dar una respuesta primaria y a veces emergente en el contexto de que no necesariamente cuando uno pide en un establecimiento del primer nivel con problemas de accesibilidad y con poblaciones indígenas con otras concepciones del proceso de salud de enfermedad, no necesariamente la ambulancia está disponible o está disponible, pero eh, estamos a unas 4 o 5 horas o como Nuevo Rocafuerte, a unas 4 o 5 horas en deslizador, en canoa, ¿no? Así es. O está disponible, quiere salir el paciente, pero para evacuar toca sacar solo en ambulancia o en avioneta, y cuando la avioneta quiere ingresar llueve, entonces, y bueno, finalmente todo eso puede estar disponible, pero el paciente y la familia dicen, no me voy, aquí me muero, ¿no? Y sí, 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 yo creo que compartir tu experiencia ayuda muchísimo al médico de las UCI, pero también a médicas comunitarias, podríamos decir, como Hilda y los otros profesionales, a dar una respuesta en su contexto. Porque claro, Definitivamente. un contexto es el hospitalario y otro es donde las papas queman. O sea, muchas veces no tengo ni siquiera para tener una unidad de cuidados intermedios, peor para una UCI, ¿no? Y yo creo que viene bien ahí Patricia, Daniel, y si puede seguir aportando también mi doctor Santillán, de ir fortaleciendo también a este grupo de profesionales de primera línea que le toca actuar muchas veces con lo que tiene, ¿no? Así Y es. yo creo que sí, muy importante para los profesionales que están y me parece excelente tus recomendaciones y protocolos, pero sí propongo para las reuniones futuras también las recomendaciones para este tipo de personal, ¿no? Queda a consideración. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso mismo tratamos de llevar un poco la experiencia de la UCI, y eso fue lo que hablamos con Patricia, es cómo hacer que la UCI vaya al primer nivel, sabiendo lo que tenemos nosotros y con acceso a escáner, resonancia, dímero D y todos los exámenes, y ver cómo lo podemos hacer fácilmente,
frente a la comunidad. Lógicamente, lo que te digo, el hecho de un saturómetro es una inversión no cara, y más la clínica, la frecuencia respiratoria y como dice la doctora, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, son cosas muy simples que se puede hacer. Donde no tenemos que hacer una gran inversión, más que generar centros de cohorte, etcétera, para tratar de minimizar el riesgo a nivel de la comunidad. Pero eso hay que sumarle un tema que es la cosmogonía, y eso ya depende de cada comunidad, pero dentro de mi protocolo yo también tengo que tenerlo en cuenta. Lógicamente, el hecho que cuando trabajé en el Hospital del Sur, recuerdo que había pacientes que venían de comunidades indígenas y que lógicamente uno estaba feliz de que lo habían entubado, ventilado y que estaba mejor la PAFI, etcétera, y todas las terminologías usísticas, pero la familia decía, él está muerto porque no se mueve. Entonces, que es algo muy simple, pero es real para ellos. Entonces, en ese contexto, el protocolo yo creo que llega al punto de decir, fenotipo L, hago esto, y si el paciente cambia a fenotipo H, decirle claramente, ¿sabe qué? Se va a morir. Yo no tengo los medios para trasladarlo, etcétera. El hospital está lleno, no hay UCIs, no hay etcétera. Y por lo tanto es parte, lamentablemente, del 1% o 2% de la comunidad que va a fallecer. La idea es que ese fenotipo L no avance a H, ojalá, y si es que es del H, reconocerlo rápidamente y hablar claramente con la familia y decirle, ¿sabe qué? Estamos frente a esta situación, vamos a poner oxígeno, vamos a poner algo, tal vez generar un protocolo de cuidados paliativos que maneja Patti, de qué darle en ese contexto y ayudar a que sea un buen morir, que también es importante, ¿eh? Que lamentablemente ahora por toda la parte mediática, las UCIs estamos metidos en el cuento del COVID, pero la parte del buen morir está generando conflicto, porque no se puede morir alguien con COVID ahora porque estamos todos frente a las cámaras, entonces somos un número más, está aumentando la mortalidad, etcétera. Pero yo creo que es importante meterlo dentro de la ecuación y sabiendo que estadísticamente el COVID mata, que yo voy a hacer lo posible para que no se muera por otras causas, y que ojalá logre ser no de ese 3%, pero sí genera problemas. Yo creo que ahí, bueno, ahí hay un trabajo difícil que no me gusta hacer a mí, que es el de la comunidad, pero ver justamente la cosmogonía, que yo creo que eso es algo muy importante de nuestras culturas, ¿eh? En total acuerdo. Muchas gracias, Paul, y a los compañeros, siendo ya las 5:32 en Ecuador, las 6:32 en Chile, creo que vamos a ir cerrando. Solo recordarles, por favor, a los participantes que nos escriban su correo electrónico para Y que puedan creo que las recibir el 3 de la certificado de mañana en participación. Francia. Por favor, Sí. el nombre completo y el correo electrónico. Le escucharon a Daniel el nombre completo y correo electrónico, por favor. Solo quisiera entonces, si es que no tenemos más preguntas, ir cerrando con algunas cosas, Alfredo. Sí, de hecho, yo reitero mis agradecimientos a Paul porque con él hemos estado trabajando ya algunas semanas el protocolo que conoces tú, y que sería bueno terminar la retroalimentación y ver cómo lo hacemos en fácil. Está conectado ahora, y agradezco por eso Carlos Gutiérrez, que es el comunicador del equipo consultor, porque lo que queremos hacer es una suerte de infografía súper sencilla, un flujograma fácil de entender. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como todos los ministerios de salud pública, tienen un montón de documentos, ¿no? Aquí hay un consejo multidisciplinario, pero tiene como 265 páginas. Entonces es difícil de llevar y de cargar, y queremos hacer una cosa muy sencilla que pueda trabajarse tanto con los médicos de primer nivel, como Paul, también lo hemos conversado contigo, con los promotores de salud. O sea, usar un oxímetro de pulso es una cosa tan sencilla, y la oxigenoterapia también. No quiero decir que la ventilación no es sencilla, pero el oxígeno de inicio en la primera línea y el uso de los oxímetros de pulso, estamos convencidos, ya como tú dices, después cuando tengamos un N mayor sabremos, pero creemos que podemos salvar vidas hasta poder lograr la derivación o la referencia de los pacientes. Y lo que has mencionado ahora, los aspectos bioéticos, y es muy bueno tomar en cuenta que va a haber un porcentaje de la población que puede estar en la mejor terapia intensiva del mundo y que lamentablemente va a fallecer, y que es difícil de manejar tanto para el personal de salud como para la comunidad en general. Y estos son aspectos bioéticos que tenemos que hablar en las zonas de difícil acceso también. ¿Qué pacientes vamos
vamos a sacar, con toda la implicación que tiene el transporte, si puede ser más beneficioso que riesgoso el fallecimiento de esa persona, como tú lo has dicho, en un ambiente adecuado, sin dolor, sin molestias, y este es motivo para para el próximo webinar que estamos armando también para control de disnea, ¿no? Y cuál puede ser el rol de la morfina, por ejemplo, en el control de la disnea, que hay todavía opiofobia en el país, pero habrá que ver. Y yo creo que lo interesante de la pandemia es que nos ha hecho salir de nuestra cajita cuadrada y pensar en varias formas de atención y varios escenarios de atención. Creo que con eso, si es que no hay más preguntas, muchísimas gracias. Pati, antes de despedirnos, Pati, sí sería bueno consultar a los compañeros del auditorio, ¿no es cierto? La frecuencia de las reuniones, no sé si tenemos fuerza para hacer tal como ahora, 1 horita y media, 1 hora cada semana. También de pronto si hay interés particular en algún tema en específico para poder ir preparando. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, recomendaciones para los residentes, hasta tanto los pacientes son remitidos a las unidades de mayor complejidad, o sea, en los espacios de triaje respiratorio, cómo maneja el paciente y cómo lo manejan hasta que le puedan dar cama en UCI, ¿no? Ahí hay un tiempo valiosísimo y muchas veces uno se desespera, no sé. Por ahí mis 2 propuestas, ¿no? La frecuencia de estos eventos que me parecen magníficos y ver si hay una retroalimentación en algunos temas para ir preparando. Eso, Patricia. Muchas gracias, Alfred. Sí, desde IVOS y el proyecto, toda la apertura para organizar y para coordinar estos eventos, voy a comprometer y sé que, y no dudo que Paul, en el tiempo que tenga, porque ya nos comentó, si antes estaba desbordado, ahora un poco más, pero sé que él nos puede apoyar y tenemos además, Paul tiene muchísimos contactos aquí de sus compañeros que sé que lo pueden hacer. Entonces, escrito en el chat mi correo electrónico patricia.granja@cie10.com o patricia.granja@paliativosdeecuador.org. Por favor, a las personas que deseen otros temas, yo pensaría, y diría que de inicio, reunirnos cada 15 días podría ser interesante y ir planteando varios temas. Nos quedan los aspectos bioéticos, el uso todavía de las pruebas diagnósticas en varios contextos, el tema de análisis de imagen, que es también súper interesante, en tomografía, RX, con las cosas que tenemos. Y estamos preparando también con la Universidad Central, y le voy a pasar a Paul también para que lo vea un poco, pero los criterios de severidad y los criterios de severidad en primer nivel. Ahora ya hemos discutido un poco, ¿no? Los cambios en la oximetría de pulso y la taquipnea como predictores de severidad en contextos en los que no tengo dímero D. Con Paul conversábamos, sería maravilloso poder hacer dímero D a los pacientes, pero estoy casi segura, y por lo que tú me dijiste, Alfredo, que ni en coca ni en lago agrio siquiera tenemos dímero D. Entonces tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Eso, ¿algo más? Y bueno, de mi parte nada más yo agradecerte, compañero. Realmente para nosotros es muy importante compartir tus experiencias. Una cosa es vivir y otra cosa es solo leer, ¿no? También a los compañeros que han participado en esta webinar, y qué interesante, ¿no? De la más diversa formación o nivel de formación, ¿no? Eso es enriquecedor y de mi parte agradecer pues a todos y cada uno de ustedes y también a IVOS por facilitar este proceso, ¿no? Muchas gracias y buenas noches a todos. Paul, muchas gracias. De mi parte te debo un tinto. Mil gracias por todo y te mando un abrazo y fuerza. Saldremos de esta, creo yo. Muchas gracias en realidad a todos, ¿eh? Entiendo, Pati, que hay posibilidad de compartir la grabación y la presentación, sí, ¿verdad, Paul? Sí, así es. Sí, claro. Así es, eso haremos. Ok, Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y todas.
Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos.